Muy buenas noches, queridos cursantes. Sean bienvenidos a esta nueva jornada número 11 del Diplomado en Derechos Humanos. El día de hoy tengo el gusto de acompañarlos. Mi nombre es Jessica González y tenemos el día de hoy la participación de dos excelentes profesores. El primer profesor que nos acompaña es el doctor Luis Gonzalo Inara. El doctor es docente titular de las maestrías de Filosofía de Derecho y Derecho Internacional en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Es docente de Derecho Internacional en la Univalle. Es docente en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Pública Siglo XX. También es docente en varias universidades y es máster en Filosofía del Derecho y Filosofía Política Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. El doctor es miembro del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia y miembro de la Asociación Boliviana de Filosofía en Derecho. Estimado doctor Luis, este auditorio virtual es todo suyo. Bienvenido. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Un saludo para todos los colegas de Latinoamérica. Estoy muy honrado por la invitación que me ha cursado el colega y amigo Damián Armijos en esta ocasión para poder hablar sobre el derecho a las garantías judiciales ante la Corte Interamericana, bueno, desarrollado principalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si me permiten, en este momento voy a proyectar unas diapositivas. Permítanme un segundo, por favor. Bien, ahí tienen. Básicamente, vamos a hablar, como ya les dije, sobre el derecho a las garantías judiciales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdónenme un segundito. En este momento, acá está el artículo, básicamente, que es el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el cual vamos a dialogar el día de hoy. Entonces, acá está. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice lo siguiente. Básicamente está compuesto, como podrán ver, de 5 parágrafos. El primer párrafo indica lo siguiente. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Fíjense, hago notar que en este primer párrafo, que no solo se trata de garantías judiciales en materia penal, sino también de otras materias, como civil, laboral, fiscal o cualquier otra, ¿no? El párrafo 2 dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Fíjense que ahora desarrolla hasta el inciso H las mencionadas garantías mínimas. Primero, A, derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho de recurrir del fallo ante juez y tribunal superior. Fíjense, a diferencia del párrafo 1, el párrafo 2 básicamente ya nos hace alusión a garantías mínimas principalmente aplicables, no digo únicamente, sino principalmente a materia penal, ¿no? El numeral 3 dice, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, ¿no? Es decir, no se le puede obligar al inculpado a echarse la culpa, es decir, a que él reconozca, confiese su culpabilidad. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Este es el principio non bis in idem, ¿no es cierto? También nos vamos a referir a él. Y por último, 5, el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Fíjense que este es un artículo compuesto, es decir, desarrollado a detalle en 5 incisos, básicamente numerales, y a su vez, algunos de los numerales, como el 2, también se desarrolla en varios puntos. Ahora, lo que vamos a hacer es referirnos en general a las garantías judiciales, vamos a hacer una introducción, una explicación, y principalmente vamos a hacer alusión a casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto sobre los más importantes derechos que se refieren a las garantías judiciales, es decir, sobre las más importantes garantías judiciales que acabamos de leer. Ahora sí, permítame, vamos a compartir esta otra. Diapositiva. Bien. Básicamente, los más importantes derechos que comprende el derecho, es decir, subderechos, o podríamos decir subcategorías de derechos que comprende el derecho a las garantías judiciales. Hola, si alguien desea participar, no sé si puede cortar su audio, por favor. Es que lo que pasa es que, miren, la mayoría de Zeta Junior, todos esos países son de los dueños de los Chernik, que esos son. Ahora sí logran escucharme, ¿no es cierto? Bueno, básicamente vamos a referirnos a estos derechos que comprende el derecho a las garantías judiciales. Conocer la acusación en su contra, es decir, el inculpado tiene derecho a conocer la acusación en su contra, a tener tiempo y medios para preparar su defensa, a defenderse personalmente con un abogado, a interrogar a testigos y presentar pruebas, a no declararse culpable o autoincriminarse, a recurrir fallos ante tribunales superiores, es decir, el derecho a la segunda instancia, a confesar sin coacción, no ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, non bis in idem, ¿no? Y un proceso público justo si es posible. Aquí también faltan algunos. Pero vamos a ver un poco de los antecedentes y relevancia del tema. La relevancia histórica, ¿no? Estas garantías judiciales tienen larga data. Se han ido desarrollando principalmente en la era moderna. Es decir, principalmente porque
la Edad Media había dejado un lastre de malas enseñanzas, de violaciones a derechos y a garantías mínimas, en este caso judiciales, que no lograron comprenderse ni desarrollarse ni aplicarse en la Edad Media. Y en la Edad Moderna, básicamente donde comienza a profundizarse en estas garantías. Sin embargo, pese a eso, ya en la Edad Media encontramos en la Carta Magna del siglo XI de Inglaterra ya una evolución de ciertos derechos del debido proceso legal. Y en cuanto a ello, por ejemplo, el juez imparcial como uno de los principios, o como otro de los principios también el de el juez previo, es decir, de que el juez, su competencia y su jurisdicción sean previas a la comisión de los hechos, ¿no? En la actualidad, su importancia se debe a la consagración de los derechos humanos y al Estado de Derecho como derechos fundamentales. La influencia actual de las garantías judiciales en el actual contexto de crisis política y social en distintas partes del mundo cobra mayor importancia y relevancia por cuanto se refiere al respeto a los estándares internacionales de garantías judiciales. Es decir, cobra mayor relevancia considerando que en algunos países, por ejemplo, les pongo el caso de El Salvador. Muchos alaban la situación de El Salvador, donde la ciudadanía ha apoyado seguramente masivamente a su presidente, pero a costa de vulnerar garantías judiciales de personas culpables y no culpables, ¿no? Eso es una cuestión que va más allá de lo que cada uno considere de lo que se está haciendo en el Ecuador, si es correcto o no, ¿no es cierto? En los hechos lo que está ocurriendo es que no se respetan las garantías judiciales ni el debido proceso legal. Y por lo tanto, las garantías judiciales tienen una relación, una vinculación directa con el Estado de Derecho. Es decir, no se puede entender el Estado de Derecho sin mínimas garantías judiciales. Y también nuestro tema tiene que ver con la garantía de la justicia, con la garantía de la búsqueda de la justicia a través de un debido proceso legal. Es decir, el acceso a la justicia, la protección judicial, la independencia e imparcialidad del juez o tribunal, entre otros, son pilares del derecho a las garantías judiciales, que tienen como finalidad dotar a las personas de los mecanismos necesarios para proteger sus derechos y libertades. ¿Qué entendemos por el derecho a las garantías judiciales? Básicamente, como entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a las garantías judiciales comprende las condiciones necesarias para que toda persona sea juzgada por un juez independiente e imparcial, mediante un debido proceso legal que asegure su derecho a ser oído y a la defensa. El alcance de este derecho tiene que ver con los estándares internacionales de garantías judiciales, los cuales buscan establecer condiciones mínimas para su protección, pero no limitan a los estados la facultad de otorgar mayores beneficios a las personas. Es decir, lo que establecen los estándares internacionales establecidos por la Convención Americana, tratados conexos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana es establecer, en este caso, garantías mínimas, condiciones mínimas para la protección. Por lo tanto, los estados pueden desarrollar otras garantías para beneficiar a sus ciudadanos. El objetivo de las garantías judiciales, establece la Corte Interamericana, en el caso Barrios Altos, por ejemplo, es garantizar el acceso a la justicia, que implica tanto el acceso como la protección, independencia e imparcialidad en el juzgamiento. Los beneficios que podríamos encontrar respecto a las garantías judiciales, y es aquí donde encontramos el por qué nos debe interesar como sociedad mantener las garantías judiciales, defenderlas y garantizarlas, es porque estas garantías judiciales funcionan como un blindaje contra la arbitrariedad y los abusos del poder y permiten a las personas tener la seguridad de que sus derechos y libertades serán respetados y protegidos en todo momento.
Los principales estándares de protección, básicamente judiciales. Encontramos ahí un derecho a un debido proceso. Vamos a volver a ver en un rato más, junto a otra jurisprudencia. Ante un juez o tribunal competente, escuchen bien, independiente e imparcial. El derecho a un juicio justo e imparcial es la base de las garantías judiciales. La independencia del juez es clave para ello, a fin de evitar influencias externas que puedan comprometer su objetividad. Y esto comprende, por ejemplo, el derecho a ser oído en el proceso, es decir, que la parte acusada y también la parte acusatoria, cuando hablamos de materia penal, o la parte demandada y demandante en otras materias, tienen el derecho a ser escuchadas u oídas. Toda persona tiene el derecho a ser escuchada en el proceso, tanto en su defensa como en la acusación. Asimismo, el debido proceso comprende la necesidad y el deber del juez de tomar una decisión en un plazo razonable. Ustedes saben que en muchos de nuestros sistemas judiciales, en nuestros países, este es un magno problema, la retardación de justicia. Y retardación de justicia significa violación de los derechos, en este caso, de garantías judiciales de las personas. Es decir, no se puede retardar indefinidamente la toma de decisiones judiciales, porque ello afecta al acceso a la justicia, que es otro derecho conexo a este derecho de garantías judiciales. Y por lo tanto, vulnera las garantías judiciales. Una decisión demasiado retardada en el tiempo no solamente perjudica, sino vulnera derechos. Ejemplos de casos relevantes resueltos por la Corte Interamericana. Encontramos el caso Barrios Altos versus Perú, el caso García Lucero versus México, el caso Vélez Lor versus Panamá y el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Les pido que tomen nota de los casos también porque les va a servir mucho, principalmente para poder leer la jurisprudencia. Ustedes saben que es fundamental y no solamente complementario, es fundamental que los abogados estemos enterados de la jurisprudencia, en este caso la jurisprudencia interamericana. El caso Barrios Altos versus Perú, en este caso la Corte Interamericana estableció que el Estado peruano era responsable de graves violaciones a los derechos humanos, entre otras cosas porque los acusados no tuvieron acceso a un juicio justo e imparcial ni a las garantías judiciales necesarias para defenderse. En el caso García Lucero versus México, de forma similar, la Corte Interamericana determinó que México había violado diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a las garantías judiciales. El caso se refería a la ejecución extrajudicial de un joven a quien se le imputaba un delito sin tener pruebas contundentes. Fíjense. La cuestión de las pruebas es fundamental, es decir, aquí hay una vulneración al derecho de presunción de inocencia, al cual nos vamos a referir posteriormente. El caso Vélez Lor versus Panamá. En este caso, la Corte Interamericana concluyó que Panamá había violado los derechos humanos de la persona acusada, al no brindarle las garantías judiciales adecuadas para su defensa y durante el juicio haber utilizado pruebas de manera ilegal. Fíjense, no se pueden utilizar pruebas de manera ilegal. Esto es violatorio a las garantías judiciales. Y por último, en cuanto a este derecho que estamos viendo referido a los estándares de protección de las garantías judiciales, en el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, la Corte estableció que el Estado guatemalteco era responsable por la desaparición forzada de Oliverio Bamaca y por no haber permitido a su familia acceso a un tribunal imparcial y efectivo que resolviera el caso. ¿Cuántos casos de desapariciones forzadas hemos tenido ante la Corte Interamericana? Muchos. En el caso de mi país, Bolivia,
hay varios casos. Está el caso Trujillo Orosa, que es el primero respecto a Bolivia, donde también se ha establecido la vulneración de las garantías judiciales por las mismas razones del caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Es decir, a la familia del señor Trujillo Orosa no se le ha permitido acceder a la justicia ni acceder a un tribunal imparcial y, es más, se ha cometido, en este caso, retardación de justicia. Todo eso la Corte Interamericana ha sentenciado en contra del Estado boliviano, estableciendo la responsabilidad internacional del Estado. ¿Quiénes son los titulares, por ejemplo, del derecho a las garantías judiciales? Esta es una cuestión fundamental. Las garantías judiciales no reconocen diferencias entre personas, entre naciones ni instituciones. Todas las personas son titulares de estos derechos sin distinción alguna, por cuanto se establece una protección universal. Este derecho es inherente a todas las personas y su protección y promoción es un objetivo de la comunidad internacional. Las vulneraciones a las garantías judiciales pueden generar para el Estado responsabilidad internacional. Es decir, es responsabilidad de los Estados garantizar el derecho a las garantías judiciales, ¿no? Y en este caso, y en caso de su violación, existe el deber de reparar los daños y también de sancionar a los responsables. Sin embargo, hay una cuestión fundamental. La Corte Interamericana, como ustedes que ya están avanzando este diplomado, ya habrán logrado comprender que la Corte Interamericana no va a juzgar a personas individuales, simplemente lo hace a estados, porque son los estados quienes se han comprometido jurídicamente ante el derecho internacional a dar cumplimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No son las personas, más bien las personas individuales somos beneficiarias de los derechos establecidos en la Convención. Ahora, los estados, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el artículo 113 de la Constitución establece la acción de repetición. Esta acción está también en varias de las constituciones de varios de nuestros países latinoamericanos. Esta acción lo que hace es establecer que cuando el Estado es sancionado y cuando se le declara la responsabilidad internacional y el deber de reparar daños, e incluso estos daños deben repararse económicamente, el Estado puede iniciar una acción de repetición en contra de aquel funcionario del Estado o de aquel órgano del Estado o autoridades que han provocado la vulneración del derecho de una persona o de otras personas y por lo tanto la acción de repetición tendrá que ver con responsabilidades ya personales de dichos funcionarios u autoridades del Estado. Garantías mínimas a las cuales se refería el párrafo 2 del artículo 8 que estábamos hablando hace un momento. Aquí vamos a hablar sobre las más importantes o las más conocidas, por ejemplo, ¿no? El derecho a la defensa, muy conocido por todos nosotros. Para es decir, en el entendido de que toda persona tiene derecho a defenderse en un juicio y a contar con las herramientas necesarias para ello, como un abogado defensor, ¿no? El derecho a la defensa implica también el derecho a conocer la acusación en su contra, a tener acceso a las pruebas presentadas, a ofrecer pruebas o a impugnar las pruebas del contrario. También otra de las garantías mínimas es el derecho de presunción de inocencia, al cual nos vamos a referir un rato más, también hablando de jurisprudencia. Este derecho significa que nadie puede ser tratado como culpable hasta que no se demuestre lo contrario fuera de toda duda razonable. Y además se tiene que demostrar dentro del proceso judicial. Dentro del proceso judicial. No sirve que a una persona que no se le haya juzgado se le muestren pruebas y le digan, bueno, usted es culpable. No, para eso está el proceso judicial. Si el proceso judicial no se lleva a cabo o el proceso judicial termina o llega a la conclusión de que esa persona es inocente por más de que se demuestren otras pruebas a esta persona, a menos que sean pruebas nuevas, pues se entenderá que esta persona es inocente. Esta garantía implica que el inculpado no tiene la obligación de demostrar su inocencia, sino que es el Estado quien tiene que probar su culpabilidad. Fíjense, hacíamos alusión
en que en situaciones de dictadura o que en algunos de nuestros países, hablamos de El Salvador, por ejemplo, que es el caso más famoso hoy por hoy, viene sosteniéndose una conculcación o vulneración sistemática de este derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y que todas estas garantías mínimas están íntimamente vinculadas, en el sentido de que si uno vulnera una de ellas, las demás también van a ser vulneradas como un efecto dominó. Si vulneramos la presunción de inocencia, podemos vulnerar también el derecho a la defensa, o también podemos vulnerar el derecho a un juez imparcial, o también podemos vulnerar la obligación del Estado de ofrecer pruebas. Entonces, todo derecho de las personas, saben ustedes que es obligación del Estado garantizarlas. En este caso, si un Estado no garantiza la presunción de inocencia y no demuestra que tal persona X, Y o Z es responsable o culpable, en este caso, pues debe presumirse su inocencia. Todo lo contrario es una vulneración a los derechos humanos. Dentro de estas garantías también encontramos el derecho del inculpado de ser asistido por un traductor. Toda persona tiene derecho a comprender el proceso judicial y a expresarse en un idioma que le resulte accesible. El derecho a un traductor o intérprete es clave para garantizar la accesibilidad del proceso y evitar la discriminación de personas que no hablen el idioma en que se desarrolla el proceso, ¿no? Esto es muy importante, principalmente en nuestros países latinoamericanos, que son sociedades multiculturales o pluriculturales, como quieran llamarlas, donde hay más de un idioma oficial, hay varios idiomas. Por ejemplo, en mi país hay 36 naciones indígenas reconocidas por la Constitución y por lo tanto 36 idiomas nativos también, y muy aparte del castellano. Entonces, en muchos casos se ve que principalmente estas personas que no hablan necesariamente el castellano y que son juzgadas tienen el derecho a ser asistidos por un traductor o por un intérprete. Esto no vamos a ver. Bueno. Esto en la primera parte, básicamente, del desarrollo de nuestro tema. Voy a compartir otras diapositivas para continuar con esto y a ver algo más de casos judiciales referidos a estos derechos que forman parte del derecho a las garantías judiciales. Bien. Ya habíamos hablado de la independencia judicial, pero no está de más volver a reiterar. La independencia judicial, básicamente la independencia del Poder Judicial, es esencial para la protección de los derechos humanos. Algunos casos claves incluyen los casos, por ejemplo, Ifcher-Bronstein versus Perú y el caso García-Asto y Ramírez Rojas también versus Perú, ¿no? Que es parte de los desarrollos de la Corte Interamericana sobre el tema de la independencia judicial. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a ser asistido por un abogado, ¿no? Y es uno de los pilares del derecho a las garantías judiciales. Casos interesantes sobre este derecho lo pueden encontrar en los casos Salvador Chiriboga versus Ecuador y el caso Tristán Donoso versus Panamá, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Y la cuestión también de la independencia de los abogados, que a veces no se habla mucho, de hecho no está en el artículo 8 de la Convención Americana, pero sí está en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Pues la Corte Interamericana ha hallado que la independencia de los abogados es fundamental. ¿Para qué? Para garantizar que los juicios sean justos y equitativos, es decir, no basta con que los jueces sean independientes, también lo deben ser los abogados. Hoy por hoy, donde reina básicamente el dinero y la riqueza, y quienes tienen dinero y plata pueden incluso influir en el abogado de la contraparte. Y esta es una garantía fundamental que debe ser desarrollada y protegida por los estados según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, está el caso Mirna Mac Chang
versus Guatemala y el caso Karina Delgado versus Colombia. Sobre la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia, encontramos 3 casos claves desarrollados por la Corte Interamericana, distinguidos colegas. El caso Fernández, Ortega y otros versus México, el caso Almoina versus México y el caso Acosta Calderón versus Ecuador. El primero, el caso Fernández, Ortega y otros versus México, en este, por ejemplo, la Corte encontró que las declaraciones autoincriminatorias obtenidas en violación del derecho a la presunción de inocencia deben ser excluidas como pruebas en un juicio justo. Como podrán ver, en este caso, el derecho a la presunción de inocencia se vincula básicamente a la garantía de la obtención lícita de las pruebas. A la garantía de la obtención lícita de las pruebas. Aquí, por ejemplo, la Corte estableció que los jueces también deben estar debidamente capacitados y preparados para aplicar este derecho. En el caso Almoina versus México, la Corte sostuvo que la presunción de inocencia exige que el juez no tome en cuenta las actividades previas del acusado o su apariencia física, excepto cuando estas actividades están ligadas con el delito. Pero rara vez, no es muy raro que, y además hasta ilógico puede sonar, que la apariencia física esté vinculada a la comisión de un delito, ¿no? Es decir, no podemos catalogar o etiquetar a las personas solo por su apariencia y establecerlas como delincuentes o no. Por ejemplo, por su parte, la Corte también en el otro caso, el caso Acosta Calderón versus Ecuador, sostuvo que el derecho a un juicio justo incluye el derecho a que no se presuma la responsabilidad penal del acusado. Además, la Corte señaló que el juicio justo no solo implica ver la inocencia o culpabilidad del acusado, sino también velar por los derechos y garantías que todo ser humano posee. Entonces, ahí tienen 3 casos sobre la presunción de inocencia. Habíamos ya hablado del derecho a ser asistido por un defensor, por un abogado, pero aquí vemos ya 2 casos en los que la Corte ha establecido este derecho y lo ha desarrollado. El caso Barreto Leiva versus Venezuela y el caso Benavides Ceballos versus Ecuador. En el primero, la Corte estableció que es indispensable que toda persona que carece de medios económicos tenga derecho a la asistencia de un defensor y que esta asistencia debe ser efectiva y competente. Es decir, el defensor que es pagado, debe ser pagado por el Estado. Este defensor debe asumir el caso como si el cliente mismo le estuviera pagando su salario, sus honorarios. Esto es, muchas veces y lamentablemente se ha visto que los abogados tendemos a trabajar solo por cuando nos pagan, es decir, nos comprometemos en un caso mientras más nos paguen y por lo tanto el no desarrollar o no desempeñar una función de manera competente, pues va a hacer que el Estado incurra en responsabilidad internacional. El defensor público es un funcionario público y si no hace un trabajo adecuado, también a la larga, cuando en este caso la víctima demande, en este caso, o plantee una petición ante el sistema interamericano, pues lo más probable es que la Corte declare la responsabilidad internacional y luego a través de una acción de repetición, este abogado también pueda ser responsable, en este caso, por la violación de un derecho. En el caso de Ecuador, Benavides Ceballos, la Corte decidió que la asistencia de un defensor público no debe ser meramente formal, sino que debe ser efectiva e implicar la defensa completa e integral de los intereses del acusado. Es otra
de las razones y se vincula directamente a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El trabajo del defensor debe ser efectivo. El derecho a las garantías judiciales también comprende un derecho a la segunda instancia, es decir, a recurrir ante un juez superior para que éste pueda revisar el fallo del juez inferior. Tenemos tres casos importantes acá. El caso Suárez Rosero versus Ecuador, el caso Trujillo Rosa versus Bolivia y el caso Hellman versus Uruguay. En este caso, en el primero, la Corte afirmó que el derecho a una segunda instancia es parte del derecho a un juicio justo y al acceso a la justicia, por lo que es un requerimiento indispensable para la efectividad y vigencia del derecho a un juicio justo. En el caso Trujillo Rosa versus Bolivia, la Corte estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona a revisar por un tribunal superior la sentencia dictada en su contra. Y en el caso Hellman versus Uruguay, un caso muy conocido y que tiene varios ribetes y aristas, pero en lo concreto respecto al derecho a la segunda instancia, la Corte sostuvo en su momento que si se omite el derecho a la segunda instancia, se dificulta el acceso a la justicia, ya que este derecho no solo busca la continuidad del proceso, sino que también elimina la presunción de culpabilidad del acusado. Fíjense que aquí la Corte establece una relación entre el derecho de presunción de inocencia y el derecho de segunda instancia. Es decir, si se obstaculiza el derecho del inculpado, del procesado, de apelar, por ejemplo, o de recurrir ante un juez superior, en casos penales, en materia penal, esto puede también ser vulneratorio del derecho de presunción de inocencia. Caso sobre el derecho a no declararse culpable. Fíjense, como habíamos visto, el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana establece que nadie será obligado a declararse culpable, ni amenazado para hacerlo. Tenemos tres casos. Primero, el caso Alfonso Martín del Campo Dot versus México. En este caso, la Corte determinó que el derecho a no declararse culpable, que implica el derecho a permanecer en silencio, no puede ser utilizado como elemento para presumir la culpabilidad del imputado. En el caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá, la Corte sostuvo que la no autoculpabilidad y no victimización implican el derecho del implicado a asistir personal y libremente al juicio oral, el derecho a guardar silencio, el derecho a no autoinculparse y a no ser obligado a declararse culpable. En muchos casos también puede tener relación este derecho con el derecho a no ser torturado, ¿no? Ustedes saben que tradicionalmente uno de los métodos para que, en este caso, el investigado, el procesado, el inculpado, en este caso, para que reconozca su culpabilidad, muchas veces se ha recurrido al método de la tortura, ¿no? Caso el Jamaicón y otros versus Colombia. La Corte afirmó que la presunción de inocencia implica la imposición al Estado de la obligación de probar la culpabilidad de la persona acusada y no al imputado de demostrar su no culpabilidad. Tenemos entonces tres casos sobre el derecho a no declararse culpable, ¿no? Hay una correlación obvia entre este derecho y el derecho de presunción de inocencia, ¿no? Y es evidente esa correlación. Algunas conclusiones hasta esta parte. La importancia de los derechos humanos. Básicamente, los derechos humanos son fundamentales, como ya habrán podido ver, para la protección de la dignidad humana
y deben ser respetados en todo momento. Aquí el papel de la justicia es clave para la protección de los derechos humanos y los jueces deben seguir trabajando para garantizar su independencia y eficacia. La labor de la Corte Interamericana es aquí fundamental. Tiene un papel preponderante en la protección de los derechos humanos en América, así como en el fortalecimiento de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Bueno, esto ha sido todo, distinguidos colegas. Espero que haya sido de su agrado y de su provecho. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, doctor Luis, por compartirnos sus conocimientos, sus excelentes conocimientos y enviarnos a nosotros de una forma muy clara. Tal vez hay preguntas que puedan levantar su mano y la puedan hacer directamente. Hasta el momento, bueno, por mensaje de texto, tenemos una pregunta de Mónica Trujillo, por mensaje de acá en nuestra plataforma nos dice, el caso de El Salvador puede caer en los denominados falsos positivos. Gracias, muy gentil. ¿Quién era la persona que hacía la pregunta, perdón? Mónica Trujillo. Mónica Trujillo. Si entendemos, gracias por la pregunta, por falsos positivos. A ver, por ejemplo, es una cuestión fundamental referirse a el derecho a las garantías judiciales en el sentido de que no podemos hablar de falsos positivos si es que no hay pruebas contundentes para el caso, ¿no? Es decir, la única manera de que se demuestre la culpabilidad de alguien es con pruebas contundentes, con pruebas o con indicios contundentes, ¿no? Si es que estos no existen, por ejemplo, Jordi Ferrer Beltrán, un conocido profesor en temas de prueba, de valoración de las pruebas, establece, bueno, él indica que la suficiencia de las pruebas debe ser entendida como un elemento central para determinar la culpabilidad o la responsabilidad, en este caso penal, de las personas. Entonces, si entendemos por suficiencia, por un lado, cualitativa y cuantitativamente, como él alega, es decir, cualitativamente cantidad de pruebas y cuantitativamente la profundidad y la contundencia de las pruebas, ambos elementos deben ser parte de esto. En relación a El Salvador, observamos una sostenida violación de las garantías judiciales de los salvadoreños. Quieranse o no, las personas que han sido encarceladas son también salvadoreños y son también seres humanos. Escuchaba por ahí que algunos decían, no, no son seres humanos, son monstruos, han cometido atrocidades. Seguramente también, pero también hay pruebas, y también Amnistía Internacional, la OEA y la ONU han observado que hay muchos casos, incluso se dice arriba del 40% de casos, de que personas presumiblemente inocentes han sido encarceladas incluso solamente por tener un tatuaje, ¿no? O porque en una situación como esta, donde se ha establecido una, podría decirse, cuasi dictadura, donde cualquier persona puede denunciar a otra y solamente por la denuncia puede ser ya encarcelada, pues por cualquier denuncia pueden vulnerarse garantías judiciales. Y esto es algo muy peligroso para el Estado de Derecho y muy peligroso también para la democracia. No hemos venido para hablar de democracia, pero hay que advertirlo. Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos un comentario de nuestro participante que justo en este momento se me perdió. Aquí está. Y nos indica, es Carlos Augusto Salazar.
Nos dice, buenas noches, doctor, excelente ponencia. Nos indica, dice, la independencia de la abogacía es especialmente relevante para coadyuvar y a fortalecer la independencia judicial. Si los dos operadores claves del sistema, jueces y abogados, que deben trabajar en beneficio de los usuarios de la justicia son independientes, el sistema de la justicia será más eficiente y tendrá seguramente menores niveles de corrupción. Y bueno, hay más comentarios de felicitaciones, doctor. Están muy agradecidos. Tal vez si hay alguien que desea preguntar directamente al doctor, o damos por concluido la ponencia del doctor Luis Inara. Perdón que la corte, quisiera hacer una consulta, tengo una duda. Lo escribí en la pregunta, pero creo que no lo leyeron. No sé si podría hacerlo o formularlo. Por favor. Adelante. Ya. Hay situaciones que se presentan en Bolivia que es muy común, debe tener conocimiento, doctor Inara. Cuando se nombra aquí defensores de oficio, por decirlo en materia familiar, lo está defendiendo un penalista o un laboralista o un administrativo, pero no uno especialista en la materia que pueda hacer una defensa adecuada en materia penal. El hecho de que este abogado defensor de oficio no sea especialista en ese proceso que está llevando a cabo, por decir, proceso penal, ¿no afectaría el derecho a la defensa? Esa es mi duda. ¿O simplemente tiene que ser abogado y ya? Muchas gracias, distinguido colega. Es una cuestión importante. Precisamente la Corte Interamericana también ha hecho alusión a ese punto, ¿ya? Ha hecho alusión, ahorita le digo el caso, ¿no? Lo estoy buscando, mil disculpas, pero ahí, por ejemplo, la Corte también ha resaltado para que se garantice una defensa pública efectiva, ¿no? Es decir, no solamente formal, sino también sustancial, es fundamental que el abogado defensor tenga la preparación suficiente para defender el caso. Entonces, esto lo ha establecido la Corte Interamericana. O sea, no se le ha ido a la Corte Interamericana ese tema. Estoy buscando el caso, discúlpeme un segundito, pero le digo ahora, pero esa es la respuesta, ¿no? Ahora le digo, estoy ya por encontrar ahorita, permítame un segundo. Ya. El caso sí es el caso Karina Delgado versus Colombia. ¿Ya? Y también el caso Mirna Mac Chang versus Guatemala. Esos dos casos. Por favor, estimado Pablo, puede activar su micrófono. Gracias, buenas noches, doctor Inarra. Yo quería solicitarle un comentario sobre el que suelen hacer los estados en nuestra región para aplicar estados de excepción y bajo los denominados estados de excepción a atentar contra el derecho a las garantías judiciales de los ciudadanos, en particular de aquellos que se movilizan también haciendo uso de su derecho a la protesta pacífica. Gracias. Sí, precisamente, a ver, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana. En esa opinión consultiva sobre los estados de excepción, es decir, sobre la vigencia de los derechos en los estados de excepción, la Corte ha establecido precisamente que por más de que se establezcan estados de excepción, no pueden excepcionarse las garantías judiciales mínimas. Es decir, por más que se den estados de excepción, no puede haber excepciones a las garantías judiciales mínimas. Es decir, en este caso, no se puede conculcar, no es debido conculcar o vulnerar
las garantías judiciales mínimas. Eso es lo que ha establecido la Corte Interamericana. Si me permite, bueno, está en esa opinión consultiva, ¿no? Le estoy haciendo referencia. Ahorita le digo básicamente cuál es el estado que ha planteado la opinión consultiva. Permítame un segundo. Este no es. Estoy buscando. Ahí está. Es la opinión consultiva OC-987 sobre garantías judiciales en estados de emergencia, ¿ya? Y hay unos párrafos donde habla sobre los estados de excepción también. Pasa que en algunos países confunden, algunos países dicen estado de sitio, en otros países dicen estado de emergencia, en otros países estado de excepción y demás, ¿no? Bueno, que le ha planteado básicamente Chile, ¿no? Chile ha sido quien ha planteado esta opinión consultiva. Listo. Y por cuestiones de tiempo vamos a leer una última pregunta que es de Franklin Salazar. Él nos indica, bueno, dice, existen varias clasificaciones de los derechos humanos, como los de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Pero existe en la actualidad una clasificación de los derechos humanos que no está en la academia, pero sí en el lenguaje popular. Se habla de los derechos humanos de la sociedad civil, de los honrados y los derechos humanos de los delincuentes. ¿Qué nos podría decir con este? Bueno, es que como muy bien dice el colega Salazar, esto está dentro del lenguaje de la sociedad civil, no está dentro de lo jurídico, ¿no? Y aquí estamos hablando de lo jurídico. Ahora, de aquí que a un tiempo esto vaya a tornarse en preponderante y vaya a juridizarse, si vale el término, pues seguramente cobrará relevancia para el mundo del derecho. Mientras tanto, no. Pero si me permiten algo, creo que en el discurso político, porque este es un lenguaje de un discurso político, básicamente, podría decirse que me parece que es bastante... no sé, desde mi punto de vista, hacer esta diferenciación es simplista. ¿En qué sentido? Porque naturaliza a los delincuentes como que si estos hubieran nacido delincuentes y no se hayan hecho delincuentes. Y por lo tanto, desresponsabiliza o quita la responsabilidad a la sociedad y al Estado de evitar en lo más posible que las personas incurran en la delincuencia. Es decir, creo que soluciones simples o análisis simples no nos permiten resolver la cuestión de fondo. Es decir, todos sabemos que en gran parte quienes incurren en actos delictivos y delincuenciales es porque no tienen un empleo seguro, no tienen una educación o no han tenido acceso a la educación, no han tenido acceso a ciertos bienes básicos y a derechos fundamentales, y que seguramente la pérdida de estas situaciones han acarreado o han conllevado a que puedan o que se vean seguramente obligados en muchos casos a incurrir en estos actos, ¿no? Entonces, creo que el Estado debe asumir mayores medidas preventivas para el fenómeno de la delincuencia y no tanto medidas acusatorias. Bueno, no estoy diciendo que no haya medidas acusatorias, deben mantenerse, evidentemente, pero es que los estados deben profundizar en las medidas preventivas, y esto es algo importantísimo, y es algo que de un tiempo a esta parte se ha olvidado, ¿no? En muchos de nuestros países. Entonces, esto es, y eso tiene que ver precisamente con los derechos humanos, tiene que ver. Si no en vano las constituciones declaran el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un empleo digno, como muchas de nuestras constituciones latinoamericanas, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, estimado doctor Luis. Ha sido un gusto y un honor tener su participación el día de nuestra jornada número 11. Por favor, para que pueda despedirse de este auditorio. Le doy la palabra. Muchas gracias a usted, distinguida colega. Gracias al doctor Damián Armijos. Felicitarlo por este loable trabajo y de socializar el conocimiento jurídico por Latinoamérica.
y un saludo a todos los amigos de Latin Juris. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor Luis. Bueno, como siguiente ponente tenemos a nuestro querido profesor Eduardo Astrain. El doctor nos hablará en esta jornada sobre el principio de la legalidad y de no retroactividad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de leer el currículum del doctor, pido disculpas por no activar la cámara, pero al momento que activo mi cámara, en mi pantalla me sale que estoy entrecortada, no sé si a ustedes les sale, por eso apago mi pantalla para que no se presente ese problema con ustedes también. Listo, mis estimados cursantes. Con el doctor Eduardo Astrain, es un gusto presentarlo. El doctor es director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, reconocimiento perfil deseable para profesores de tiempo completo de la SEP, es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, es miembro fundador y actual presidente de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, es maestro en Ciencias Jurídico-Penales y doctor en Derecho en ambos con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato. Es egresado de la Tercera Escuela de Verano de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana 2015 de la Universidad Göttingen en Alemania. Estancia postdoctoral en el Centro Didáctico Euroamericano sobre Política Constitucional de la Universidad Salento en Lecce, Italia. Es ponente, conferencista, comentarista, moderador y expositor en diversos foros académicos, desarrollado en diversas instituciones y universidades públicas y privadas en México, España, Francia, Alemania, Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Sus trabajos de investigación han sido publicados tanto en México como España, Argentina y Alemania. Entre ellas, la más destacada es del libro Penal del Enemigo en el Estado Constitucional, especial referencia en México, publicado en Madrid por la editorial Marcial Pons. Buenas noches, estimado doctor Eduardo, bienvenido, es suyo este auditorio virtual. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, buenas noches en algunas regiones ya de América Latina. Me da mucho gusto saludarlos y compartir esta tarde noche con ustedes algunas reflexiones sobre un tema de gran relevancia y que tiene que ver con la limitación al poder punitivo. Alcancé a escuchar algunos de los comentarios, de los cuestionamientos que se hacían al ponente quien me antecedió en el uso de la voz, y creo que lo que vamos a reflexionar con mi participación pues tiene que ver precisamente con esta idea de un falso dilema entre derechos humanos y derecho penal o principios limitadores del derecho penal en un Estado democrático. Me permití realizar una presentación con el propósito de dar claridad a las ideas que voy a compartir y por ello me permito ahora compartirles esta presentación. Bien, creo que ya puede verse esta presentación sobre lo que nos han invitado a platicar esta tarde, el principio de legalidad y de no retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, este tema tiene que ver con la potestad punitiva del Estado, es decir, la facultad que tiene el Estado para sancionar los comportamientos de aquellos que no adecúan los mismos a lo que marcan normas jurídicas. Y esta potestad punitiva tiene dos vertientes, una vertiente administrativa sancionadora y una vertiente penal. Obviamente la más drástica es precisamente la vertiente penal, en virtud de que representa
el recurso más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales, que es la pena pública. La pena pública representa la restricción o limitación en el ejercicio de derechos humanos, como lo es la libertad deambulatoria por antonomasia. Siendo este el recurso más drástico con el que cuenta el Estado, pues es indispensable que sea sometido a límites, de tal suerte que con ello se evite el abuso de autoridad y el ejercicio arbitrario del poder público. Y por ello, pues tenemos siempre que tener muy claro cuál es la función de este derecho sancionador en un Estado democrático. Esto es así porque la función va a depender del tipo de Estado en el que se encuentre inmerso. En un Estado fascista, en un Estado totalitario, el derecho punitivo, el derecho sancionador, tiene como finalidad el de legitimar políticas públicas, muchas de ellas contrarias a los derechos humanos. Suele convertirse en el brazo armado que utiliza el Estado para combatir a sus enemigos políticos, a los enemigos del régimen. En cambio, en un Estado democrático, en un Estado constitucional, el derecho sancionador, tanto en su expresión administrativa como penal, tiene como función la protección de bienes jurídicos para que no sean lesionados ni con los hechos antijurídicos, pero tampoco con las sanciones. Por eso, Giuseppe Betiola afirmaba que es en el campo penal, particularmente haciendo referencia al aparato represivo penal, donde se manifiesta en forma más ostensible el carácter democrático o antidemocrático de una constitución. Lo decía también Goldschmidt. El procedimiento penal nos permite conocer el carácter democrático o antidemocrático de una constitución. Entonces, los derechos humanos se convierten en principios que limitan la potestad punitiva del Estado. Es decir, este poder va a ser restringido a través del reconocimiento de derechos humanos. Y debemos de reconocer que la progresión punitiva comienza con la racionalización del derecho penal. Al ser el aparato más drástico, constituir violencia, pues es necesario racionalizar esta violencia institucional. Como lo refiere Francisco Muñoz Conde, el derecho penal es violento por naturaleza. Violentos son los casos de que trata, robos, homicidios, violaciones, lesiones, etcétera, pero también es violenta la forma en la que reacciona el Estado para atender estos problemas sociales. Privación de la libertad, restricción de derechos, inhabilitaciones, suspensiones, etcétera. A la violencia social le anteponemos la violencia institucional, que si bien es cierto, es institucional, no deja de ser violencia, y si se desborda, puede resultar en abuso de autoridad en perjuicio de los derechos humanos de los gobernados. Y aquí hay que aclararlo. Los derechos humanos son de todos los humanos, de todas las personas, de todos los seres humanos. No son derechos de los delincuentes, no son derechos de las víctimas, son derechos de todo aquel que tiene dignidad humana. Entonces, a partir del derecho penal liberal, comienza a racionalizarse este derecho penal, pues entendemos que se conforma un derecho penal humanista que tiene una piedra angular en la persona humana. Antes del pensamiento liberal, el sistema penal se caracterizaba por su irracionalidad, por el excesivo uso de la violencia, el juicio de los derechos de los gobernados. Y entonces, a partir del pensamiento liberal se comienza a construir todo un aparato garantista que pretende limitar el poder punitivo del Estado a través del reconocimiento
de derechos humanos. Por ello es que tenemos un catálogo muy importante de derechos humanos de naturaleza penal. Aquí hay algunos de estos derechos, por ejemplo, proscripción de la tortura, prohibición de penas inhumanas y trascendentales, prohibición de detenciones arbitrarias, derecho a la no incriminación, autoincriminación y, desde luego, el principio nullum crimen, nulla pena, sine lege. Estos son algunos de los derechos humanos que se han reconocido en el ámbito del sistema penal. Esto no quiere decir que sean los únicos. Hay derechos humanos de naturaleza penal de carácter sustantivo, otros de carácter adjetivo o procesal y otros también de carácter ejecutivo. Aquí solamente estamos haciendo mención de algunos de ellos con el propósito de introducir en el tema que nos atañe, que es este último principio, el nullum crimen, nulla pena, sine lege, o principio de legalidad. ¿Cuáles son los primeros antecedentes de este principio de legalidad? Pues tenemos la Carta Magna de Juan Sin Tierra, proclamada el 15 de junio de 1215, que en su artículo 39 decía que ningún hombre libre podía ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango, ni se usaría fuerza contra él, ni se enviaría a otro que lo haga, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Este quizá es el antecedente más remoto del principio de legalidad. Luego también la Declaración de los Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776, en su artículo 8, decía que ningún hombre iba a ser privado de su libertad salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus pares. Y finalmente, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789, que señalaba en su artículo 8, la ley no debe imponer otras penas que aquellas que son evidentemente necesarias y nadie debe ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada. Entonces, aquí vemos cómo se empieza a conformar el principio de legalidad. ¿Hay en el chat alguna pregunta? Voy a continuar con la exposición y una vez que concluya con la misma, entonces daremos respuesta a estas interrogantes. Adelanto un poquito aquí, me dicen si la discriminación tiene una connotación penal. Bueno, pues tiene una connotación amplia y desde luego también alcanza a la materia penal. Es decir, la discriminación puede en algunos supuestos llegar a constituir conducta tipificada como delito. Eso en algunas legislaciones de Latinoamérica. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a definir al principio de legalidad? Pues en el sentido de que solo se va a considerar delictivo aquel comportamiento que expresamente señala como tal la ley, y la pena solo va a poder imponerse a quienes lo cometan cuando la misma se encuentre prevista también en la propia ley promulgada con anterioridad al hecho. Este principio fue expresado por Feuerbach a través de una locución latina: nullum crimen, nulla pena, sine lege. No hay delito, no hay pena. Esta locución latina, esta expresión, pues no es algo que una auténtica vis político-criminal. Se traduce en un derecho humano de todos los gobernados. Ahora bien, esta expresión del principio de legalidad no quiere decir que el legislador tenga
un cheque en blanco para determinar qué comportamientos van a ser merecedores de pena por parte del legislador. Es evidente que se cumple con el principio de legalidad sometiendo la actuación de la autoridad a los designios de la ley. Que materialmente se cumplirá cuando el propio legislador crea el ordenamiento penal, haciendo los valores que sustenta el tipo de Estado en el que se encuentra inmerso. Es decir, una norma, no por el hecho de estar contenida en un código penal, va a ser por sí mismo legítima. Los tipos penales deben de responder al sistema de valores que sustenta al derecho penal propio del Estado en el que nos encontramos. Por ejemplo, si la Constitución de Ecuador señala que Ecuador es un Estado constitucional de derechos, entonces el derecho penal debe de adecuarse a ese mandato constitucional. El derecho penal debe ser acorde a los principios del Estado constitucional de derechos. Y por lo tanto, el legislador, al crear la norma penal, al crear la ley, debe hacer compatible esos mandatos y prohibiciones con lo que establece el propio Estado constitucional. Por eso dice Zizek que la ley y su aplicación no solo deben de cumplir con los principios jurídicos de carácter formal, sino que también debe existir una correspondencia interna con las exigencias de justicia que se encuentran condensadas en el principio material del Estado de Derecho. Y esto quiere decir que lo injusto no puede convertirse en justo por el mero hecho de revestir forma de ley. Y entonces, esto nos lleva necesariamente a replantearnos todos los análisis que hacemos de los tipos penales y determinar si efectivamente esas criminalizaciones, esas prohibiciones o esos mandatos resultan acordes a un régimen respetuoso de los derechos humanos. En la medida en que esto suceda, podemos afirmar que el derecho penal se acorde al modelo del Estado constitucional. Si no es así, entonces es evidente que cada vez más se estará acercando el derecho penal a uno propio de un Estado fascista o totalitario. Y también aquí tenemos que dejar claro, las tentaciones de autoritarismo se encuentran presentes aún en las democracias más consolidadas. Y es en el sistema penal en el que con mayor frecuencia y facilidad se pueden observar estas tentaciones autoritarias. Inician en el sistema penal y luego van contaminando otras áreas del sistema jurídico. Por eso la preocupación y por eso los riesgos cuando empezamos a desvirtuar la esencia garantista del derecho penal y pretendemos eficientarlo a través de la restricción, a través de la disminución de los derechos humanos de los gobernados. Este principio de legalidad va a tener 4 consecuencias. La doctrina le reconoce de manera uniforme 4 consecuencias. Permítanme tantito, ¿eh? Listo. Decíamos que
Decíamos pues que se reconocen al principio de legalidad 4 consecuencias. La primera de ellas es el nullum crimen nulla pena sine lege scripta. Es decir, no hay delito, no hay pena sin ley escrita. La segunda consecuencia es el nullum crimen nulla pena sine lege stricta. Es decir, no hay crimen, no hay delito, no hay pena sin una ley de aplicación estricta. La tercera consecuencia será el nullum crimen nulla pena sine lege certa. Es decir, no hay crimen, no hay pena sin una ley cierta, clara, precisa. Finalmente, la cuarta consecuencia es el nullum crimen nulla pena sine lege previa. No hay delito, no hay pena sin una ley previamente vigente, aprobada al hecho materia del análisis. Primera consecuencia, ley escrita. Consiste en la exclusión de la posibilidad de crear delitos o imponer penas a través del derecho constitucional, aunque tal prohibición no resulta absoluta, puesto que puede aplicarse en beneficio del procesado, ya sea para atenuarle la sanción o para excluirlo de responsabilidad penal, atendiendo, por ejemplo, a una causa de justificación. Ahora bien, ¿cuál es la única fuente válida para el derecho penal? Pues la ley que es producto del procedimiento administrativo. Por lo que con un acuerdo no puede estimarse como una ley, no obstante que sea una norma jurídica, pues solo los depositarios de la voluntad general estarán legitimados para ver la norma penal y dejan bien que se impida al derecho consuetudinario ser fuente del derecho penal. La segunda consecuencia es la aplicación estricta que se manifiesta mediante la prohibición absoluta de la analogía in malam partem o analogía en perjuicio. Y Roxin nos define la analogía como trasladar una regla jurídica a otro caso no regulado en la ley por vía del argumento de la semejanza de los casos. Imponer una pena por analogía implicaría en el juzgador asumir materialmente la función del legislador al punir por un comportamiento no penado por la ley y, según hemos señalado, pues está vedada esta posibilidad para él. La única fuente del derecho penal tiene que ser la ley producto de un legislador electo democráticamente y donde se encuentra depositada esta voluntad general. Hay también un mandato de certeza, la ley tiene que ser cierta, se prohíbe al legislador la creación de leyes imprecisas o indeterminadas que puedan generar la aplicación arbitraria de la ley. Belcel alertaba sobre esta consecuencia. Decía, el verdadero peligro que amenaza al principio una pena sine lege no es de parte de la analogía, sino de las leyes penales indeterminadas. Esta también es una forma en la que se puede violentar el principio de legalidad, a través de la criminalización de comportamientos en los cuales no hay una claridad de cuál es el mandato o la prohibición que contiene la norma penal. Y bueno, también la última consecuencia del principio de legalidad es la ley previa. La ley solo podrá aplicarse a hechos acaecidos durante el lapso en que se encuentre vigente. Esto es siempre hechos posteriores desde su entrada en vigor y hasta su extinción por vía de la derogación o abrogación. Se prohíbe la aplicación retroactiva de una ley penal siempre que sea en perjuicio del gobernado, es decir, que la propia doctrina, distintos criterios de jurisprudencia y algunos ordenamientos constitucionales también prevén la posibilidad, y convencionales,
prevén la posibilidad de que sí se aplique una ley penal de forma retroactiva siempre y cuando se haga en beneficio del gobernado. Vamos a ver cómo regula alguna normativa constitucional y convencional el principio de legalidad. Obviamente, pues estamos dirigidos a un foro principalmente ecuatoriano. El profesor es mexicano, entonces vamos a ver el fundamento constitucional en México y en Ecuador y también en algunas convenciones internacionales. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de legalidad se encuentra previsto en los párrafos 1 y 3 del artículo 14. Dice este artículo: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y luego en el párrafo 3 dice: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Entonces, ahí encontramos la definición del principio de legalidad. La gran mayoría de los derechos humanos reconoce la posibilidad de restricciones. Es evidente que se requiere restringir derechos humanos con la finalidad de que todos los gobernados puedan gozar de los derechos humanos. Si fueran absolutos, pues luego sería difícil garantizar el goce y disfrute por parte de todos los gobernados. Pero hay algunos derechos que no admiten suspensiones ni restricciones. Uno de ellos es justamente el principio de legalidad. Así lo establece el artículo 29 de la propia Constitución mexicana, que dice en el párrafo 2 que en los decretos que se expiden a la suspensión de derechos, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos. Señalan todos estos que consideraríamos derechos humanos absolutos, y entre ellos se encuentra el principio de legalidad y retroactividad. Aquí encontraríamos, pues, que el principio de legalidad que estamos analizando se constituye como un derecho humano absoluto. La Constitución de la República del Ecuador hace un tratamiento muy novedoso del principio de legalidad. Me parece que es muy adelantado al tiempo. Dice en todo el artículo 76, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías. Punto 3, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse, ojo aquí, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Ahí encontramos, pues, el principio de legalidad, pero fíjense, no solamente circunscrito al ámbito penal, sino a cualquier procedimiento de tipo sancionador. Y entonces ya nos habla de una tipificación no solamente de la infracción penal, sino de la infracción administrativa o de cualquier otra naturaleza. Esto quiere decir que de manera expresa el espectro protector del principio de legalidad no se encuentra exclusivamente en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos sancionadores del derecho. Esto, desde luego, me parece una aportación muy importante por parte de la Constitución del Ecuador. Frente a esta visión garantista del principio de legalidad, nos encontramos con una redacción que ha generado grandes debates y polémicas, que es la redacción del principio de legalidad en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta convención internacional contempla el principio de legalidad en el artículo 15, lo divide en dos apartados. En el primero dice que nadie será condenado por actos u omisiones
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Vean, ya no habla esta redacción de ley, habla de derecho nacional o internacional. En el derecho nacional la principal fuente de del derecho es la ley, es la legislación. En el derecho internacional, ¿no? La principal fuente del derecho internacional son las convenciones internacionales, que no son producto de un legislador, no hay un legislador universal, son producto de un acuerdo de voluntades entre estados soberanos. Entonces vean aquí cómo ya tiene algunas particularidades el principio de legalidad en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Entonces, aquí encontramos, pues, la prohibición de la aplicación retroactiva en perjuicio, pero sí se contempla la posibilidad de que se aplique retroactivamente en su beneficio. Una parte que generó gran polémica, mucha discusión en el sector garantista del derecho penal, fue esta segunda parte. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Pues vean aquí cómo va más allá y entonces ya se prevé la posibilidad de considerar como fuente del derecho penal, pues también los principios generales, ya no solo la ley. ¿Por qué esta disposición? Pues porque una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial y estos derechos, estos tratados internacionales en materia de derechos humanos responden a un momento histórico. Se derivan de cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y la comunidad internacional se da cuenta de las graves violaciones que se vivieron en el régimen nazi. Y muchas de las actuaciones las hacían al amparo del derecho administrativo, del derecho de policía. Y entonces, pues, los presuntos responsables de esas graves violaciones, de esas atrocidades, pues se amparaban en una causa de justificación, en actuar en cumplimiento de un deber o en obediencia jerárquica. Y entonces eso iba a implicar que esas graves violaciones a los derechos humanos iban a quedar impunes. Y entonces durante los juicios de Nuremberg se acuña esta fórmula con el propósito de que no queden impunes esos hechos. Y es que aquí, pues obviamente se encontraba en una fuerte disyuntiva. Se flexibiliza el principio de legalidad y no quedan impunes esos hechos delictivos, esos hechos contra la humanidad, o bien respetamos el principio de legalidad y dejamos impunes esas graves atrocidades. La respuesta fue el primer caso y se hizo a través de esta fórmula que luego recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También el pacto contempla un artículo relativo a la suspensión en el ejercicio de los derechos humanos, que son en situaciones excepcionales, y señala que esta suspensión no va a ser aplicable a diversos derechos humanos, entre ellos el contenido en el artículo 15, que es precisamente el principio de legalidad que acabamos de ver. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también lo contempla en los términos más tradicionales. Dice el artículo 9, principio de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado
por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable, digamos, en términos tradicionales. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito, y si con posterioridad a la comisión la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Entonces, ahí pues encontramos también el principio de legalidad y el de la prohibición de la aplicación retroactiva, salvo que sea en beneficio. Ahí sí es posible. Y de igual forma, el artículo 27, que contempla la sanción de garantías en situaciones excepcionales, señala que esta suspensión no procede en diversos artículos, diversos derechos humanos, entre los que se encuentra el artículo 9, que regula el principio de legalidad y de retroactividad. Bueno, este es el tratamiento constitucional y convencional. Ahora tendríamos que determinar qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad. Y quizás podríamos identificar en cuanto a la función penal, pues que la Corte ha prestado especial atención en la correcta elaboración de los tipos penales. Particularmente se ha centrado en la necesidad de un mandato claro, ese imperativo de máxima taxatividad, de certeza, y también ha prestado especial atención en la obligación de los estados de tipificar comportamientos que lesionan gravemente los derechos humanos. Esta sería un primer grupo de criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana en torno al principio de legalidad. Tenemos el caso Castillo-Petrucci y otros contra Perú, en el que en el párrafo 121 señala que la elaboración de los tipos penales, en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con otras medidas no penales. Y luego vean aquí por qué presta atención en este mandato de certeza. La ambigüedad de los tipos penales da dudas, abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afecten severamente bienes fundamentales como la vida o la libertad. Aquí está reconociendo que la pena pública representa una afectación severa a bienes fundamentales, una afectación a derechos humanos. Y en la medida en que no haya claridad en las descripciones típicas, entonces se abre el arbitrio de la autoridad y por ende el ejercicio arbitrario del poder en perjuicio de los gobernados. En el caso Kimmel contra Argentina vuelve a retomar esta argumentación, incluso cita el párrafo del caso anterior, en el párrafo 63, dice, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los requerimientos característicos de los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. Así deben formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Ojo aquí, el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano. Es fundamental que el gobernador sepa qué es lo que se está prohibiendo o qué es lo que se está mandando. Si no hay esa claridad, entonces la criminalización, la tipificación, no cumple con las exigencias propias del principio de legalidad en un Estado constitucional. Caso Pollo Rivera y otros contra Perú, en donde vuelve a señalar que la elaboración correcta de los tipos penales
debe cuidar siempre definiciones claras de las conductas incriminadas. Vean aquí cómo empieza incluso a utilizar un lenguaje más técnico penal, que fijen sus elementos objetivos y subjetivos, de modo que permita deslindarlas de comportamientos no punibles o de otras conductas sancionadas con medidas no penales. Y otra vez vuelve a señalar lo que ya previamente había argumentado. Dice en este párrafo también: la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor, pues de no ser así, las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de este. Un segundo aspecto tiene que ver con la forma en la que se pretenden sancionar las violaciones graves a derechos humanos. Estas violaciones pueden generar dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad objetiva del Estado. Cuando un Estado viola un derecho humano, incumple una obligación internacional, incumple un tratado. El tratado tiene la misma naturaleza de un convenio, es un acuerdo de voluntades. Acuérdense que en materia civil, el incumplimiento de obligaciones acarrea responsabilidad, es un hecho ilícito que acarrea responsabilidad civil. Lo mismo pasa cuando un Estado incumple un tratado internacional. Incurre en responsabilidad internacional y por lo tanto se hace acreedor a una sanción, que en este caso es objetiva puesto que se condena al Estado como ente abstracto, no a la persona en concreto que comete la violación. Pero también estas violaciones graves a derechos humanos propician responsabilidad penal individual, en la medida en que los derechos humanos, dada su importancia, se convierten también en bienes jurídicos necesitados y merecedores de protección penal. Entonces, un derecho humano se convierte en bien jurídico penal y por lo tanto se criminaliza el comportamiento que los lesiona o los pone en peligro. Y es así como se genera una responsabilidad penal individual. La Corte pues ha señalado la necesidad de que el Estado también tipifique como delito estas violaciones graves a derechos humanos. En el caso Gómez Palomino contra Perú, en el párrafo 92, pues establece la necesidad de tipificar como delito la desaparición forzada en los propios términos que lo establece la Convención Interamericana en la materia. Dice este párrafo 92, en el caso de la desaparición forzada de personas, el deber de adecuar el derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana tiene carácter primordial para la efectiva erradicación de la práctica. Otra vez volvemos a lo mismo. En la medida en que los hechos queden impunes, entonces se fomenta su realización. Y por ello, para erradicarlo es necesario que haya una sanción efectiva. Y esta sanción efectiva va a ser a través de la pena pública. También en el caso Osorio Rivera y familiares contra Perú, vuelve a señalar que los estados deben de tipificar como delito autónomo la desaparición forzada y la definición de las conductas punibles que lo componen en términos de la Convención Interamericana en materia de desaparición forzada. En el caso de Tenorio Roca y otros, también señala otra vez la obligación de llevar a cabo la tipificación de la desaparición forzada de personas. Entonces, aquí vemos pues otro componente en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad. No solamente el respeto a ese principio y a sus consecuencias, sino también el respeto a la obligación del Estado de criminalizar los comportamientos que lesionan más gravemente los derechos humanos, como es el caso de desaparición forzada, tortura, feminicidio, etc.
Hay una cuestión que también es importante recalcar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y que es la aplicación del principio de legalidad a otros procedimientos sancionadores. Esto que ya lo dice de forma expresa la Constitución ecuatoriana, que hace un momento pues destacábamos. Dice en diversas resoluciones la Corte Interamericana que la legalidad penal también debe ser observada en otros procedimientos sancionadores, como lo es el derecho contravencional o el derecho administrativo disciplinario. Bueno, aquí utilizamos derecho contravencional o administrativo sancionador, que es el sinónimo, pero también pues, se puede aplicar a otros procedimientos, como lo es el procedimiento disciplinario. Ahí está el caso Baena, Ricardo y otros, donde dice en relación con analizar si el artículo 9, es decir, principio de legalidad, es aplicable en materia administrativa, además de serlo evidentemente en lo penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión de poder punitivo del Estado y que tienen ocasiones naturaleza similar a la de estas. Ahí está la justificación por la cual es necesario aplicar principios limitadores del derecho penal a las ramas del derecho. Y sigue señalando en este mismo párrafo, unas y otras implican menoscabo, privación de los derechos de las personas como consecuencia de una ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se den con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, vean, sea penal o administrativa, exista, resulte conocida, pueda hacerlo antes de que ocurra la acción o la omisión que la contravienen, que se pretenda sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus aspectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. Ahí está, pues, la justificación que hace la Corte Interamericana para aplicar el principio de legalidad a todo procedimiento sancionador y no exclusivamente a el procedimiento penal. Lo mismo vuelve a reafirmar en el caso Ricardo Canese contra Paraguay, en el párrafo 176, dice que los principios de legalidad y de retroactividad de la norma desfavorable son aplicables no solo al ámbito penal, sino también en la materia administrativa sancionadora. Dice el 177, en un Estado de derecho, los principios de legalidad y retroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene el caso del ejercicio de su poder punitivo. Y bueno, yo con esto concluyo mi exposición y quedo a sus órdenes por si hubiera algún comentario o algún cuestionamiento. Muchísimas gracias, estimado doctor. Tenemos la mano levantada de Juan Carlos Rebollo. Tiene la palabra, estimado Juan Carlos. Creo que... Sí, aló, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Distinguido doctor, solo una consulta muy concreta en el orden de la característica sancionadora y además disciplinaria del ente administrativo. En este caso, la verificación de un orden de acreditación de responsabilidad
pero además de sanción directa por parte de la institución administrativa, puede ser reconocida como un ejercicio de característica de atribución legal, porque si lo legal es que exista un previo proceso, entonces una sanción directa puede ser considerada como vulneratoria a un derecho fundamental. Sí, consideraría que no sería propiamente del principio de legalidad, pero sí del debido proceso, porque una de las características fundamentales de cualquier sistema acusatorio o adversarial o de cualquier sistema sancionador es que exista una separación entre el órgano que acusa y el órgano que sanciona. Si hay esta similitud entre el órgano acusador y el órgano sancionador, entonces me parece que estaríamos violentando el debido proceso. Gracias, doctor. Sí, a usted. Estimada Mónica, por favor, puede realizar su pregunta. Muchas gracias, muy amable. Doctor, muy buenas noches. La pregunta sería guiada, digamos, más bien a una suerte de coligación con el principio de legalidad. Cuando el Estado, mediante cualquiera de sus operadores de justicia, niega, en el caso, por ejemplo, de desapariciones, pongo el ejemplo concreto, una mamá y dos niñas desaparecen aquí en Ecuador hace unos pocos días, y el ente encargado de hacer, que es la DINASE, de hacer el seguimiento pertinente, se niega a recibir la denuncia y, es más, obliga a la persona denunciante, en este caso a la abuelita de las menores y madre de la desaparecida, a que llamen, que sea el padre el que denuncie. Entonces, en este caso, ¿cómo debería haber actuado? Digamos, ni siquiera se le permitió a la abogada que estaba intentando colocar la denuncia realizarla. ¿Cómo debió haber procedido y cómo, de acuerdo a nuestra Constitución, realmente caería dentro del principio de legalidad? Gracias, doctor. Sí, mire, me parece que en este caso el servidor público es responsable administrativo. Digo, desconozco a profundidad el Código Penal del Ecuador, pero entiendo que pues ya la desaparición forzada está prácticamente tipificada en la gran mayoría de los códigos penales de América Latina, y entendería que también está tipificada en Ecuador. Y por lo tanto, pues obviamente el servidor público, al no recibir esta denuncia, pues estaría incurriendo también en responsabilidad penal al obstaculizar el proceso, al obstaculizar propiamente la administración de justicia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una denuncia en contra del servidor público, vía administrativa y quizá también vía penal. Gracias, doctor. La desaparición forzada es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y se persigue de oficio. Ni siquiera es amnistiable, como la tortura. Entonces, esta exigencia de que sea el padre el que presenta la denuncia claramente no supera un test de convencionalidad. Es más, el padre estaba siendo, digamos, denunciado como el principal sospechoso de la desaparición. Pues imagínese, ¿no? Qué absurdo. Pero y sí, el padre es policía. El padre es policía. Pues sí debe de estar ahí un tema. Entonces, creo que sí, creo que ahí el servidor público es responsable. Muchas gracias, doctor. Muy bueno. A usted. Estimado doctor, en el chat tenemos una pregunta de Eduardo Puruncajas. Nos dice, en el tema de la retroactividad de la ley, en atención a la aplicación más favorable para el delincuente, es aplicable para delitos de violación a derechos humanos. ¿Esto no implicaría una contradicción?
Creo, a ver, creo que sí, o sea, en la medida en la que si estamos hablando de violaciones graves a derechos humanos, pues tendríamos que hacer excepciones como se hizo en los juicios de Nuremberg. Por fortuna, esta situación ya ha quedado superada al conformarse el sistema penal internacional. Ya contamos con un derecho penal internacional que contempla los delitos que se consideran los más graves en contra de la humanidad. En ese sentido, creo que queda salvada esta parte, porque ya difícilmente podríamos encontrar hechos que podrían quedar impunes al amparo de un principio de retroactividad. Insisto, esto fue un tema muy discutido por la corriente garantista del derecho penal, pero finalmente se decantó por considerar que el derecho humano no tenía que quedar impune. Incluso se ha pasado con leyes de amnistía en algunos estados que han tenido regímenes militares, dictaduras militares, en donde la Corte ha dicho tortura, desaparición forzada, no son delitos amnistiables y por lo tanto procesos en los que se habían aplicado estas leyes se ha ordenado que sean reabiertos. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos nos obliga a romper con muchos paradigmas, pero lo que usted refiere sí es una cuestión interesante que creo que en el caso concreto se han decantado por los derechos humanos. Muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo. Ha sido para mí un gusto presentarles el día de hoy. Como les indicaba, pido disculpas por mi cámara, que está dañada. Por ese motivo no prendo. Fue un gusto tener la jornada número 11 con dos excelentes profesores, con el doctor Luis y el doctor Eduardo. Esperamos tenerlo en muchos más eventos y por favor puede despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias, siempre es un gusto compartir algunas reflexiones. Me voy a permitir compartirles en el chat mi correo electrónico por si alguien quisiera profundizar algo más sobre estos temas o que comparta material o igual compartirme material, información, resoluciones de sus países, pues con muchísimo gusto. Agradezco los gentiles comentarios que hay en el chat y bueno, pues me reitero a sus órdenes. Ha sido un gusto compartir esta tarde-noche con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Y muchas gracias a ustedes, estimados cursantes. Para nosotros es un gusto, para Latin Juris, implantar estos temas muy importantes para que sean investigados, estudiados desde toda Latinoamérica y también en algunos países de Europa. Que tengan una excelente noche, descansen y el día de mañana nos vemos con la jornada número 12. En relación al link de asistencia, el día de mañana será enviado ya que la persona encargada se nos perdió y no podemos encontrar. Entonces, no se preocupen, el link recuerden que está habilitado, lo pueden marcar y no hay ningún problema. Muchísimas gracias y gracias por la comprensión.